Buenas tardes a todas y a todos los que ya estáis aquí conectados. Una alegría en esta tarde de agosto, pues estar compartiendo una experiencia como la que vamos a compartir. Espero que sea una experiencia bueno, que nos permita bucear, que nos permita introducirnos, dejar que ajuste un poquito la cámara, que nos permita bucear e introducirnos en el mundo del miedo como emoción, en el mundo de la vulnerabilidad también como parte de nuestras experiencias humanas, de nuestras experiencias como seres humanos. Que, como digo, estoy acabando de ajustar. Listo. Muy bien, pues muy bienvenidas, muy bienvenidos. Ya un montón de decenas de personas aquí conectadas. La verdad es que pudiendo hacer un montón de cosas, os agradezco especialmente que estéis aquí acompañándome, acompañándonos a mí, a EFIC, en esta tarde. Me pregunto qué os habrá animado a inscribiros y a estar aquí ya, y a estar aquí ya. Antes de responder a esa pregunta, para la que tampoco tengo respuesta, dejarme que empiece simplemente diciendo que mi nombre es Diego Guerrero, para quienes no me conocéis. Formo parte del equipo docente de coaching, de programación neurolingüística, de inteligencia emocional y neurociencias de FIC. Y bueno, en el FIC ya conocéis un poco seguramente quiénes somos, pero bueno, muy brevemente, FIC es una empresa que se dedica a hacer formación y servicios de consultoría en coaching también, servicios de consultoría en recursos humanos, en organización, etcétera, en empresas y organizaciones, y también servicios de coaching, de acompañamiento, coaching de equipos, etcétera. La formación que hacemos en EFIC la hacemos tanto en abierto, en formaciones de coaching, PNL, programación neurolingüística, inteligencia emocional y neurociencias, también coaching de equipos y soft skills. Soft skills cada vez más demandadas y más solicitadas en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las empresas. Os estoy hablando desde Sevilla, donde tenemos en EFIC la sede principal, también tenemos sede en Madrid y, bueno, hacemos nuestras formaciones y prestamos nuestros servicios pues allí donde nos lo solicitan. En muchos lugares en España tenemos sedes también, y en el extranjero, en Latinoamérica, en distintas ciudades y países, y también en Reino Unido, en Londres y en Miami también hemos tenido eventos allí. Esta es la parte de presentación mía, la parte de presentación de FIC, y eso es lo que se puede contar. Quiero contaros algo más, porque hoy el título de lo que os propongo es miedo y vulnerabilidad. Tiene que ver con el miedo, la vulnerabilidad y desde dónde cada quien, desde dónde tú te miras. Cuando me planteaba cómo arrancar y cómo preparar esta webinar, este compartir con vosotros, me venía la historia de cuando empecé yo a tener un poco más de conciencia en esto del miedo y la vulnerabilidad. Y, y todo empezó cuando tuve una situación de crisis hace ya pues, casi 20 años o más de 20 años, incluso alrededor de 20 años. Una situación de crisis porque, claro, yo había tenido una vida en la que había ido cumpliendo los hitos que se suponía que tenía que cumplir cualquier persona. Había conseguido estudiar una carrera en la universidad, ya antes había iniciado una trayectoria profesional en una entidad financiera, parecía que todo me iba bien, tenía un desarrollo profesional hasta inesperado para mi juventud y a pesar de que todo parecía que iba bien y en los parámetros que hasta yo consideraba entonces todo iba bien, no acababa de ir todo tan bien. Yo por las mañanas cuando me levantaba no tenía esa energía, esas ganas de hacer las cosas. Claro, me puse a preguntarme qué diablos pasaba y tuve una gran ocurrencia. Seguramente, igual algunos pensáis, pues igual te dio por explorar en ti a ver qué te pasaba. Pues no, me dio por iniciar otra vez unos estudios universitarios, pero en lugar de entender qué me pasaba a mí, entender qué le pasaba al mundo. Empecé estudios en la universidad de qué le ocurría al mundo. Sociología.
para entender por qué la gente a nivel colectivo funcionaba como funcionaba. Empecé a estudiar y yo iba avanzando por ahí, y aunque iba avanzando por ahí, yo seguía sin mejorar mucho en mi bienestar. Seguía con mi trabajo, seguía con mis cosas, pero la cosa no acababa de funcionar. Me miraba ante el espejo y me decía, Diego, ¿qué diablos te pasa? ¿Qué diablos te ocurre que no vas? Que no vas como quisieras ir, no sientes esa alegría de vivir, no sientes esa cosa que enciende el alma. No sientes eso. ¿Qué te está ocurriendo, Diego? Me miraba al espejo muchas mañanas, muchas noches y no me veía a mí mismo. Así que después de mucho tiempo me encontré con esto de mucho tiempo tampoco, de unos años. Me encontré con lo que podemos llamar de coaching y PNL, antes la programación neurolingüística que el coaching. Y me encontré con mirarme al espejo y no saber muy bien qué diablos sentía. Porque de eso va la vulnerabilidad, de eso va el miedo. Va de insensibilizarnos, porque sentir miedo tiene que ver con sentirnos vulnerables. Y hablaremos un poquito más de eso. Total, que me adentré en el mundo de la programación neurolingüística, luego en el coaching, y descubrí que había muchas cosas de mí que no había aún descubierto. Descubrí que había muchas cosas de mí que aún no había descubierto. Y una de ellas tenía que ver con la desnudez, tenía que ver con reconocerme de verdad cuando me miraba. Y no tenía que haber un espejo de cristal delante de mí para reconocerme de verdad. Porque de eso también va la vulnerabilidad y va el trabajo, la labor de descubrimiento. Descubrí que cuando había una situación que no sabía cómo controlar, sentía mucho miedo. Descubrí que cuando había un momento en mi vida de incertidumbre, me sentía especialmente vulnerable. Y claro, cuando uno siente eso, es lo que nos han enseñado. Porque a cuántos de vosotras, a cuántos de vosotros, si pensáis en la palabra vulnerabilidad, os aparece por ahí la idea de fragilidad o de debilidad. No os puedo ver, pero seguramente si levantarais la mano, podría haber muchas manos levantadas. Vulnerabilidad tiene que ver un poco con sentirnos frágiles, sentirnos débiles. Y eso nos pasa no solo a vosotras o a vosotros, no solo a mí, eso le pasa a muchísimas personas. Y no sabemos la ventaja, la maravilla que es sentir y poder sentirlo. Sentir y poder sentirlo. Así que en ese camino de programación neurolingüística me encontré con muchos de mis miedos. Y aún así, con muchos de mis miedos, no sabía cómo manejarlos, porque había un paso más, no solo descubrirlos, había un paso más. Sabéis, algunas de vosotras, algunos de vosotros incluso me conocéis de alguna formación que hemos compartido, de coaching o de PNL. Pues llevo muchos años haciendo formaciones de este tipo y en algunas de ellas, en todas ellas he conocido gente maravillosa y más recientemente he tenido ocasión de conocer de todo ese mundo maravilloso también a dos personas extraordinarias. Una de ellas compartía con nosotros que con 8 años tuvo un accidente con electricidad de alta tensión y resultado de ese accidente vivió unas experiencias en el hospital, tuvieron que amputarle parte de un brazo, parte de una pierna, de tal forma que ese niño que antes del accidente tenía los dos brazos y las dos piernas, después de una lucha titánica en los hospitales para que incluso le salvaran la otra pierna y el otro brazo, bueno, pues llega un día en que más o menos recuperado, más o menos físicamente recuperado, sale al mundo después de salir del hospital y se encuentra sin una pierna y sin un brazo. Esta persona nos compartía, a mí y al resto del grupo, cómo los niños en el colegio
pensar 8 años, cómo los niños en el colegio, pues, le decían cosas. Podemos imaginarnos, no voy a entrar en los detalles, podemos imaginarnos cómo ese niño iba creciendo y llegaba a una edad que igual tenía que ver con esa adolescencia. Se trata de ir con otras personas de tu edad, salir, la universidad, y estás sin un brazo y sin una pierna. Y nos decía de cuánta vergüenza tenía, de cómo le miraban, de algunas cosas que escuchaba. Y en ese compartir de esa persona con nosotros, nos decía, ahora que estoy pudiendo abrir aquí con vosotros y con vosotras también, cuando lo hice en su momento, me di cuenta que tenía mucha vergüenza. También tenía mucho miedo a mostrarme como yo era en ese momento. Que yo no era como los demás, yo era distinto a los demás. Claro, esa es una afirmación, es como para que, como si los demás fuéramos iguales. Claro, todos somos distintos a los demás. Cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de seres humanos, hablamos de miedo, porque el miedo es una de esas emociones que está considerada como una emoción básica y quizás una de las más básicas, o si podemos decir que hay alguna muy básica o de las más básicas, sin lugar a dudas es una de las más básicas. ¿Quién no siente miedo? ¿Quién no siente miedo? Todas las personas sentimos miedo, por muchos motivos, además de porque, como parece, evolutivamente el miedo nos ha ayudado a muchísimas cosas. A muchísimas cosas, la más importante de ellas, a garantizarnos mayores posibilidades de supervivencia. El tema es que como seres humanos vivimos una época en que ese tipo de emociones hemos ido aprendiendo como a insensibilizarlas. No, no puedes sentir miedo. Ya no los hombres, las mujeres, el miedo no. Pero claro, no hemos aprendido ni nos han enseñado a manejar esas emociones. El miedo no se puede sentir. Con lo cual hay que insensibilizarse ante el miedo. Porque sentir miedo es sentirse vulnerable. Y sentirse vulnerable está asociado a sentirse frágil, a sentirse débil. Vivir tiene que ver con eso, con tener miedo y con asomarse a nuestros abismos. Cuando yo empecé ese camino de descubrimiento, que a la vez es un camino de mucho miedo, porque no sabe uno qué se va a encontrar cuando se lanza al abismo. Es un camino de descubrimiento y de reconocimiento de quién uno es. Es un trabajo de recuperar la sensibilidad, porque cuando aprendemos a insensibilizarnos ante el miedo, ante la vulnerabilidad, también aprendemos a insensibilizarnos ante el resto de emociones, la alegría, el amor, el afecto. Y lo que nos hace humanos tiene que ver muy mucho con lo que sentimos, de un lado, del otro y de todos ellos. Así que en ese camino de descubrimiento que inicié hace unos años, que seguramente vosotros estáis ya inclusos o inmersos en ese camino también, hay, hay un camino como para descubrir que uno no es perfecto. Claro, yo cuando tenía esos 20 y pocos años, yo aspiraba a la perfección, que era la que se suponía que yo tenía que brindarle al mundo. Perfección. La perfección parece que tenía que ver con controlar y manejar todo lo que iba a pasar de ahí en adelante. Perfección. Control. Pero claro, en ese mundo de perfección y de control, yo estaba insensibilizado. Seguramente alguno de vosotros estará resonando algo de lo que estoy diciendo. Tal vez. Digo solo tal vez. Pero claro, empecé a fijarme, la programación neurolingüística es una disciplina que tiene que ver con mirar a las personas que logran cosas excelentes y modelarlas.
Quienes me habéis oído hablar de PNL, programación neurolingüística, ya sabéis un poco de eso. Quienes no, pues bueno, tiene que ver con que si hay personas que logran cosas brillantes, cualquier persona puede lograrlo. Solo se trata de fijarte bien y de alguna forma, entre comillas, copiar, lo que llamamos en PNL modelaje. Entonces yo me fijé que había personas que lograban cosas alucinantes, que reían, que lloraban, y la PNL va de eso. Y dije, ostras, ¿y qué tendrá esas personas? ¿Qué tienen esas personas que las diferencia de mí? Y empecé a fijarme en que muchas de ellas lo que hacían era, cuando veían esos abismos que quizá queda representado con esa imagen que tenéis en pantalla, cuando miran allá abajo y ven, wow, lo que hay ahí, tratando de asegurar el máximo lo que va a pasar, igual y con paracaídas se lanzan a vivir. Porque en ese escenario que es vivir, nadie sabe qué va a pasar en el siguiente instante. Yo que he hecho un poquito de improvisación teatral, es estar muy en el momento y ver qué va a pasar a continuación para dar una respuesta lo más coherente posible a eso que va a acontecer ahí a continuación. Pues vivir, descubrirse uno mismo es asomarse a esos abismos. Lo interesante de esos abismos es que efectivamente despiertan miedo, vulnerabilidad. Pueden ser entendidas, quizá entre interrogantes, como ese cristal frágil, como ese cristal roto que tenéis ahí. Pero lo que descubrí de esas personas que se lanzaban a los abismos, no solo no era que fueran frágiles ni débiles, sino que en ese camino de descubrimiento que esas personas también han hecho, lo que hacen es abrazar la vulnerabilidad, abrazar el miedo y ser conscientes y aceptar de que eso también son ellos. En ese camino de descubrimiento que a veces parece muy oscuro, parece lleno de sombras, abrazar el miedo, abrazar la vulnerabilidad, es lo que les ha permitido lograr cosas, porque la vida es cambio. En estos tiempos en los que estamos, además, que ha venido a visitarnos este llamado COVID-19, pues el cambio, imaginaos, pero la vida en sí es cambio, es incertidumbre. Y esas personas no es que no tengan miedo, es que abrazan esa vulnerabilidad y se muestran tal como son. Entonces yo empecé a copiarles, empecé a tomar nota de eso y empecé poquito a poco a abrir mis ventanas, ¿verdad? Empecé poquito a poco a abrir mis ventanas. Y eso me lleva a que a mí me producía mucho miedo, así que yo trataba siempre de estar en la superficie, porque abrir mis ventanas era peligro, era peligroso, era asumir riesgos. Como digo, era incertidumbre, era exponerme. Pero claro, quiénes de vosotros habéis conseguido cosas en vuestra vida sin asumir riesgos? Cosas nuevas, cosas mejores, sin asumir ciertos peligros, sin asumir que no está tan claro qué va a pasar a partir de ahí, sin exponeros, sin abriros. ¿Quiénes de vosotros habéis logrado algo de eso? Sin nada de eso. Ahí me viene una historia de cuando estuve de viaje en Tailandia y en una de las cosas que hicimos fue, digo hicimos porque viajé con mi mujer, y entonces hicimos un descenso de un río rafting. No sé si alguno habéis probado el rafting, pero es una actividad que a mí me encanta. Lo he hecho en distintos lugares, en distintos momentos y es alucinante para mí. Entonces hicimos rafting, entonces íbamos con el guía que va guiando el bote, íbamos con el guía, remando cuando tocaba remar fuerte, remando más despacito cuando tocaba remar más despacito, hasta justo la mitad más o menos del trayecto. Y ahí hicimos una pequeña pausa, paramos, arrimamos el bote a la orilla del río, nos bajamos y justo donde nos bajamos había, en lo alto, había una gran piedra como a 5 o 6 metros de altura respecto de la superficie del río. Entonces, era un buen lugar desde el que uno se podía tirar al río como una actividad divertida. Ahí que algunas personas fuimos arriba a la piedra para tirarnos. Y el guía, que conocía muy bien el río, nos dijo,
Oye, tiraros, pero ojo que justo ahí hay un remolino muy fuerte de agua. Hay un remolino muy fuerte. Entonces, tiraros, pero tiraros alejados del remolino, porque el remolino de agua os va a chupar y os chupará hacia abajo. Y eso ya tiene otra consideración. Parecía bastante fácil tirarse donde no fuera el remolino. Total. Yo también me subí arriba, tiraron un par de personas delante de mí, alejadas del remolino, y yo aún sabía poco de esto de coaching y PNL, yo iba en mi cabeza pensando, no te vas a tirar al remolino, no te vas a tirar al remolino, no te vas a tirar al remolino. Diego, no te vas a tirar al remolino. Bien, quienes ya habéis hecho algo de coaching y PNL, y me consta que sois ya muchas las que estáis ahí, que sabéis qué efecto tiene el no, cuando yo me pongo en la piedra, miro hacia abajo, veo el remolino, no te vas a tirar. Me lanzo, ¿dónde pensáis que fui a caer? Efectivamente, en el remolino. Claro, cuando uno se encuentra ante una fuerza que parece que te va a chupar, y de hecho te chupa, alejándote de la superficie, que es donde tú puedes respirar, donde yo podía respirar, mi instinto en ese momento lo que me sugirió es tratar de braceando alcanzar la superficie. Alcanzar la superficie. Más trataba yo de alcanzar la superficie, más el remolino me llevaba hacia abajo. Más trataba yo de alcanzar la superficie, más el remolino me llevaba hacia abajo. Hasta que me encontré tan cansado en los brazos, y en las piernas, en el cuerpo, que ya no podía apenas bracear. En ese momento el remolino siguió llevándome un poco más hacia abajo. Todo esto, entender que yo no tenía conciencia de lo que estaba viviendo. Luego, más o menos, pude extraer cómo fue mi lucha y cómo fue, afortunadamente, mi supervivencia. Porque una vez que yo ya dejé de batirme con el remolino, porque ya no tenía fuerzas, el propio remolino me expulsó hacia la superficie. Cuando llegué arriba a la superficie, pude respirar. Estaba muy cansado y apenas si tenía fuerzas para llegar a la orilla. Cuando ya por fin aparecí en la superficie, aparecí como decenas y decenas o centenares de metros de donde yo me había tirado al río, bastante alejado de donde me había tirado al río, y como pude me acerqué a la superficie. ¿Por qué os cuento? ¿Por qué os cuento esta historia del remolino? Porque a veces nos batimos con el miedo como si fuera un remolino del que hay que escapar. Porque claro, si me entrego al miedo, que no se trata de entregarse, sino de aceptar ese miedo, puedo sentirme vulnerable. Pero curiosamente, cuando me entrego al miedo y me siento vulnerable, cuando puedo salir a la superficie y respirar. Estas personas que abrazan la incertidumbre y que abrazan el miedo, claro que viven en situaciones de peligro, de riesgo, de incertidumbre. Y no quiere decir que la primera vez que lo intentan, logren lo que quieren. Son personas que en ese asumir y abrazar su incertidumbre, en ese asumir y abrazar sus miedos, están también abrazando y asumiendo fracasos, o lo que podemos llamar de fracasos, que en PNL no los llamamos fracasos y en coaching tampoco. Ya sabéis, hay un secreto. En la vida no hay fracasos. Es un pequeño pero gran y valioso secreto. En la vida no hay fracasos. En la vida solo hay aprendizaje. Es uno de los fundamentos de la PNL, es uno de los fundamentos del coaching. Cuando te tiras a los remolinos, vas a salir respirando. Lo bueno es si sales de ese remolino aprendiendo algo. Esas personas que tienen vidas especialmente brillantes o exitosas,
no es porque acierten siempre, no es porque sean perfectas, es porque abrazan su imperfección, se tiran a las aguas y con su miedo y con su incertidumbre siempre acaban respirando hasta que por fin consiguen lo que quieren. Aprendizaje tras aprendizaje. El miedo como emoción es una emoción que tiene muy mala prensa. Cuando nos enseñan de niños el miedo, no, no hay que sentir miedo, no, hay que superarlo, no, hay que... El miedo lo vamos a sentir probablemente mientras estemos vivos. Otra cosa es que igual estamos más cerca, estamos, como decía antes, muy insensibilizados en nuestra vida que casi no tenemos ni la sensación de vivir, que era lo que a mí me pasaba hace 20 años. Afortunadamente fui poco a poco recuperando y extendiendo mis bracitos para ir abrazando mis miedos y para ir abrazando mi vulnerabilidad. Al hacerlo, pude ir exponiéndome un poco más ante las personas que me importan, porque estas disciplinas de coaching y de PNL tienen que ver con conectar con personas. Y conectar con personas no se hace desde la barrera, no se hace desde un parapeto de cristal blindado. Conectar con personas para que se abran a su vulnerabilidad, para que se abran más allá de sus miedos, tiene que ver con que quienes les acompañamos nos abramos también a nuestros miedos, nos abramos también a nuestra vulnerabilidad. Así que como persona yo fui exponiéndome y fui abriéndome a abrazar mi imperfección, a abrazar mi imperfección, ¿sí? Hasta aquí espero ir aclarando un poquito de qué va esto del miedo, de la vulnerabilidad y qué tiene que ver con ser humanos, con el coaching y con la PNL. Deciros que vamos a estar juntos, juntas, hasta alrededor de las 8 en España, en la península, y como, me consta que hay personas de otros países también, con otros usos horarios, incluso en España, igual en las Canarias, bueno, pues estaremos aún, nos queda por delante alrededor de una hora. En los últimos 15-20 minutos, os presentaré muy brevemente nuestras formaciones de coaching, PNL e inteligencia emocional. Solamente haré mención a ellas. Si tenéis alguna pregunta, los últimos 10-15 minutos será para hablar para preguntar, para que podáis consultar. Yo estaré ahí con el chat y podremos aclarar sobre el miedo, sobre la vulnerabilidad, sobre la incertidumbre, sobre todo esto que estamos viviendo. ¿Sí? Muy bien. Espero que hasta aquí vayáis bien. Espero que sí, que hasta aquí vayáis bien. ¿Qué tienen esas personas que se lanzan a los escenarios de la vida? Se lanzan sin tener garantizado el resultado. ¿Qué tienen? Coraje y valentía. Pero ojo, distingamos coraje. El coraje, ¿qué es coraje? Fijaos que comparte la raíz con la palabra corazón. De hecho, cor viene del latín, coraje viene del latín y comparten esa raíz latina que tiene que ver con corazón. ¿Sí? ¿Coraje para qué? ¿Coraje para qué? Para tirarnos a esos remolinos, para ponernos ante esos abismos, para lanzarnos a la vida desde la vulnerabilidad. Mirad, he tenido distintas experiencias durante la vida con personas que son muy importantes para mí. Y he podido observar a muchas personas alrededor mío y luego estudiando el mundo del miedo, de las emociones, estudiando el mundo de la vulnerabilidad, investigaciones que hay sobre todo esto, coinciden en algunas cosas. El coraje es necesario para asumir esa vulnerabilidad. El coraje no es saberte perfecto. Eso es muy fácil. Saltar al escenario de la vida o lanzarte a los ríos o a los mares de la vida, haya o no haya remolinos, sabiendo que vas a salir airoso de la situación, eso no es coraje. Eso es vivir en tu zona de confort. Coraje es
Decirle a alguien que lo amas, sin saber si ese alguien te va a responder igual. Coraje es cuando yo decidí, por ejemplo, cambiar mi mundo profesional antiguo, que como os decía al principio, tenía que ver con una entidad financiera y tenía que ver con el mundo financiero, decir, voy a abrirme a otras posibilidades, a ver qué pasa, sin saber qué iba a pasar, sin saber qué va a pasar. Coraje es ser el primero en pedirle perdón a esa persona que te importa. Es abrirte a tu vulnerabilidad, es abrirte al riesgo de salir dañado de esa experiencia. Eso es el coraje. En estos años he tenido la maravillosa fortuna de que cuando me he abierto, cuando he expresado mi vulnerabilidad, la respuesta que he obtenido, y espero que vosotras también lo hayáis podido tener así también, la experiencia que he tenido ha sido siempre de una respuesta maravillosa. Porque eso que llamamos de empatía, con la palabra empatía, algunas personas más que otras la practicamos, pero todos tenemos la posibilidad de practicarla. Y habitualmente habréis tenido experiencias seguramente en las que os habréis abierto, habréis mostrado vuestra vulnerabilidad, habréis mostrado vuestros miedos y la respuesta que habéis encontrado es muy distinta a la que esperabais. Y en última instancia, aunque la respuesta os haya provocado en ese momento pues un desencanto, un desencuentro, dolor, qué sé yo, la gente que vive con grandeza no es la gente donde de eso, es la gente que se vuelve a exponer, que se vuelve a abrir, que se vuelve a mostrar, que vuelve a probarlo. ¿Sabéis aquello que decían de Edison, ¿no? Que el que inventó la electricidad o la luz, o no sé muy bien cómo es el tema, ¿no? Decían que lo consiguió en el número 1000 después de intentarlo. Cuando le preguntaban, decía, ¿y usted de qué le ha valido todas las veces anteriores? Dice, pues 999 veces, que supongo que no sería muy exacto, supongo que será más una leyenda urbana, pero he conocido 999 maneras de cómo no conseguir la luz. Ya he conseguido la luz ahora, ¿no? Las personas que aceptan esa vulnerabilidad son las que consiguen las cosas. Porque crecer, desarrollarse, tiene que ver con arriesgarse, tiene que ver con asumir ese riesgo y con la posibilidad de que no obtengas lo que quieres. Para eso hace falta coraje. Y la valentía no es la valentía, no es la valentía de quien sabe que va a salir airoso de la situación. Estas personas no son valientes. Las personas valientes son quienes, sin saber si va a haber un remolino o no debajo, se tiran para ese remolino. Y además, y muy importante, con la certeza de que son vulnerables, de que son vulnerables. ¿Queréis seguir viviendo como vivís? No os hace falta ni vulnerabilidad, ni miedo, ni coraje, ni valentía, ni nada de lo que estamos hablando. ¿Queréis tener una vida más parecida a la que queréis vivir? Entonces, mejor, mucho mejor que os abráis a eso. Durante muchísimos años a mí me costó muchísimo decirle a las personas que las quería. Durante muchísimos años. Era como poner mi trocito de cristal de bohemia en entredicho. No sé si alguno de vosotros habéis tenido ocasión de compartir algo así, de decirle a alguien te quiero, a esa persona a la que más te cuesta. En mi caso tenía que ver con mis padres particularmente. Y en ese camino de descubrimiento, de asomarme a los abismos y de luego lanzarme, empecé a decir te quiero a esas personas, a mi madre en primer lugar, a mi padre luego. Y aunque al principio era una cosa de, uy, cuidado, y notaba por dentro ese, estás completamente expuesto, estás completamente desnudo,
Lo sorprendente era lo hermoso que aparecía después justo de eso. Cómo de hermoso era la respuesta de las personas a las que les decimos esas cosas. ¿Cuántos te quiero? Como dice la canción de Víctor Manuel, no sé si conocéis, ¿a dónde van los besos que no damos? Yo me pregunto a dónde van los te quiero que no decimos, a dónde van los besos que no damos, porque tenemos miedo y no estamos dispuestos a vivirnos en nuestra vulnerabilidad. Me pregunto eso, porque cuando uno empieza a pedir perdón, cuando uno empieza a decir te amo o te quiero, cuando uno empieza a abrir su vulnerabilidad, no solo lo hace para el otro, también al otro le producirá lo que sea. Es en ese camino de descubrimiento del que os hablaba antes, de acercarse a quien uno mismo es. Esas personas que se atreven y se arriesgan, abrazando su vulnerabilidad, a lanzarse a los escenarios de la vida, de cierta manera dejan de ser quienes tienen que ser para acercarse a quienes sí son. Y como coach bueno, y compañero que soy de viajes con PNL, con coaching y hipnosis, etcétera, que es lo que yo practico en mis acompañamientos o con las disciplinas con las que yo acompaño a otras personas a desarrollarse, ¿cómo voy a estar acompañando a otras personas a acercarse a quien son, a acercarse a su más genuina identidad si yo no he hecho antes ese trabajo? El coaching y la PNL, también la hipnosis como camino para eso, son disciplinas de acercamiento a quien uno son, a quien uno es. Y para eso no solo sirve, como yo pretendía cuando empecé a estudiar sociología. Empecé a estudiar sociología para ver si comprendía a los demás. Y yo en aquel momento no tenía mucha conciencia, pero trataba de comprenderme a mí mismo a través de los demás. En lugar de arriesgarme a descubrirme a mí mismo. Como os decía, cómo acompañar a otras personas, que era lo que yo trataba, a que se acerquen a quienes son, a que se descubran, a que se abran a su vulnerabilidad, a que asuman que tienen miedo cuando uno mismo, como compañero de viaje, no ha hecho ese trabajo, no ha hecho esa labor. En nuestras formaciones, y quienes ya estáis ahí, que nos habéis acompañado en alguna de nuestras formaciones, sabéis que para convertirte en una buena coach, en un buen coach, en un buen compañero de viaje a través de la PNL o disciplinas similares, tú mismo vas a vivir esa experiencia durante nuestra formación. No hay cómo no. Esto no va de ver cómo los demás se mojan en la piscina y tú seco fuera. Esto va de entrar en la piscina tú el primero, desnudarte y luego poner la mano para que quien quiera tomarla pueda también despacito, a su ritmo, entrar en la piscina también para ir desnudándose. Y esa desnudez parece que si la mostramos, pues eso, miedo, vulnerabilidad, esa desnudez no solo cuando uno la vive con esa integridad, cuando uno acompaña desde esa integridad también, esa desnudez de las otras personas les lleva a acercarse a quienes son, a su verdadera y auténtica identidad. Ese fue el camino que yo también viví y que sigo viviendo, porque tampoco es un camino que se acaba, o al menos yo aún no lo he acabado. No sé, acaba algún día. Otra de las personas con las que recientemente he compartido en una formación tiene 80 años. 80 años. ¿Cuántas personas de 80 años están dispuestas a descubrir, a abrirse? Esta persona es descendiente de judíos polacos que emigraron de Polonia justo antes de la Segunda Guerra Mundial y
pues esa parte de su familia se libró del holocausto, por fortuna para ellos. Esta persona tiene hoy en día 80 años, como os digo, y en la formación que compartimos, en el inicio decía, yo también tengo mi mochila, yo tengo mi mochila, yo tengo ahí mi mochila. Y yo me preguntaba como formador, me preguntaba, uy, tiene su mochila, ¿a qué se referirá con eso de que tiene su mochila? A su ritmo. Y poco a poco fue desvelándonos su mochila. Cuando se fue generando ese clima de desnudez, unos más, unas menos, ella también fue, a sus 80 años, con esa mirada de curiosidad que compartía con nosotros, fue también abriendo su mochila, sacando parte de su vulnerabilidad y mostrándonos también con sus miedos algunas cositas de su universo, con 80 años. He podido encontrarme con maestros y maestras muy jóvenes, niños, bebés incluso casi, y me encuentro cada día con maestras o maestros como esta señora, con 80 años, que después de una vida llena de creatividad, de creación, a los 80 años sigue queriendo aprender y está dispuesta a mostrarse, asumiendo el riesgo, a mostrarse para seguir creciendo. Porque crecer es cambio, cambio es riesgo. Y cuando en las empresas, en las organizaciones, en las familias, cuando una persona se ve en una situación que no sabe cómo avanzar, necesita generar algo nuevo, necesita innovar. Innovar es crear algo que antes no estaba. Y si antes no estaba, es algo que no se va a poder controlar, no se conoce. Por lo tanto, supone asumir cierto riesgo, por lo tanto, supone asumir cierto miedo, por lo tanto, supone abrazar cierta vulnerabilidad. Estamos en unos tiempos en los que la incertidumbre ha crecido exponencialmente. Coincidiréis conmigo. En todo el mundo tenemos un contexto donde este virus, el COVID, que le llaman COVID-19, ha hecho, como decía aquella cita, ¿no? Como pensábamos, o algunos pensaban que tenían, como sociedad, que teníamos las respuestas, alguien ha venido y nos ha cambiado las preguntas. Ahora necesitamos encontrar nuevas preguntas, nuevas respuestas para estas preguntas. Y en el contexto en el que estamos de cambios y de cambios tan acelerados, antes del COVID, por cambios tecnológicos, cambios sociales, cambios culturales, a una velocidad como nunca antes al menos el ser humano ha vivido, al menos que conozcamos, los cambios están aconteciendo. Y en cambio, los cambios están aconteciendo. Y en cambio, cada vez hay más ansiedad, hay más inquietud. El consumo de antidepresivos en los países occidentales ha crecido en los últimos 20, 30 años de una manera salvaje, porque, claro, vivir los cambios que ya están pasando supone encontrarse con lo incierto, supone riesgo, supone peligro. Tanto el coaching como la programación neurolingüística, como soft skills, etcétera, que practicamos en EFIC y con las que acompañamos en EFIC, son disciplinas que nos permiten acometer y vivir todas estas experiencias de cambio desde un lugar de mucha mayor vulnerabilidad. Porque sin esa vulnerabilidad no vamos a poder crear, no vamos a poder innovar. Nos parapetamos detrás de nuestras corazas que pensamos seguras, nos insensibilizamos, por lo tanto pensamos que no sentimos miedo, que no es cierto, claro que lo sentimos. Pero hacemos como que no lo sentimos. Pero también al desensibilizarnos o insensibilizarnos del miedo, también nos insensibilizamos del resto de emociones, de la alegría, de la felicidad,
de en estos tiempos o nos abrimos a la incertidumbre o os abrís a la incertidumbre y nos abrimos a la incertidumbre asumiendo que es lo que nos queda y con esa exposición vamos a tener aún mucho más sufrimiento. Como digo, tanto como compañeros de viajes, para que el que quiera acompañar a otras personas, como para cualquier persona que quiera vivir esto desde un lugar mucho más auténtico, siendo quien es, cualquiera de estas disciplinas les puede ayudar muchísimo. Para mí, hablar hoy de miedo y de vulnerabilidad era también un ejercicio de vulnerabilidad, porque, porque yo nunca sé cómo va a ser una situación como esta, pero particularmente en estos tiempos, yo estoy viviendo una experiencia de cambio muy grande, muy grande. Y será casualidad que he elegido este tema precisamente para hablar hoy con vosotros y vosotras. Estoy viviendo cambios muy grandes en distintas facetas de mi vida, de nuevo, y a diferencia de muchos años atrás, tengo esa conciencia hoy y puedo compartirla con vosotros y vosotras, porque la vulnerabilidad no es algo para compartir con cualquiera. No es eso que uno hace en redes sociales y dice, hoy he tenido un mal día. No se trata de eso. La vulnerabilidad también uno elige con quién la comparte. Pero sí la comparte. Sí se puede abrir uno a decirle a las personas, mirad, aquí solo hay un ser humano que también tiene miedo. Estoy seguro, segurísimo, segurísimo. Cuando hacéis eso, yo lo he hecho muchas veces, lo sigo haciendo, se crea una conexión muy auténtica también con las otras personas. Abrirnos a sentir el miedo, a aceptarlo, es abrirnos a nuestra propia autenticidad, a conectar con quienes somos y desde ahí muchísimo más fácil conectar con el otro, conectar con las otras personas. Y el ser humano para vivir necesita estar en contacto con otras personas, en conexión con otras personas. De otra forma no sé cómo podríamos vivir. Aparte de que está investigado y está estudiado que el ser humano necesita, tiene sentido en relación con otros. Como dicen en África, en aquella filosofía conocida o nombrada como Ubuntu, soy porque somos. Somos porque soy. Estamos en un momento de vivir nuestra autenticidad. Desde ese ser, cada persona, crear un somos. Y desde ese somos, acompañarnos también a cada uno a ser, a cada uno a ser. ¿Cómo vamos de tiempo? 7:20, vale, en 10-15 minutos más o menos, digo para no pasarme de tiempo. ¿Qué deciros sobre el miedo, sobre la autenticidad? Mirad, hay una cosa que es bueno, muy, muy interesante, os hablaba de la conexión humana. Tratamos de conectar con otras personas. Yo durante mucho tiempo hablaba con otras personas y trataba de, ya os decía, desde la sociología que estudié y también fue unos estudios universitarios que finalicé, hasta estar con las personas tratando de preguntarles y que me contaran. Y había muchas personas que no me contaban. Y hoy en día tengo un amigo íntimo, tengo un amigo muy especial para mí, que también comparte PNL, comparte coaching, comparte muchas cosas. Ese amigo, por algún motivo, durante muchos años teníamos relación, pero había algo que no cuadraba. No acabábamos de tener como algo de sinceridad, como algo faltaba, no sabía muy bien el qué, pero algo faltaba, ¿sí? Entonces, después de varias cosas que habíamos compartido, varios proyectos compartidos, hay un día en que yo decido llamarle y digo, oye, tal, vamos a quedar, vamos a tomar un café, vamos a desayunar juntos. Tal y yo nos encontramos ese día y le digo, oye, fulano, hay algo que a mí no me cuadra. Y fue para mí un acto de todo esto que estamos compartiendo. Hay algo que a mí no me cuadra.
Vamos a llamarle, no sé, Pablo, ¿vale? Vamos a llamarle Pablo, como si fuera Pablo. Oye, Pablo, hay algo que a mí no me cuadra en todo esto. Yo, desde que te conozco, tengo ganas de tener una relación más auténtica contigo, más genuina contigo. Sin embargo, no sé cómo diablos generar esa autenticidad. No sé qué me pasa, no sé qué nos pasa, pero no soy capaz de generar esa autenticidad. Y a mí me produce mucha tristeza, me produce mucha frustración el no tener esa relación contigo. Era la primera vez en años, y os hablo de que igual lo conocí hacía 5, 6, 7 años, esto pasó hace también 5 o 6 años, era la primera vez en años en que yo le abría y me abría de esa forma. Yo le decía, mira, me siento muy triste y me siento hasta frustrado de no poder. Y tenía miedo porque no sabía cómo iba a responder él, ¿eh? De no poder tener esa relación contigo. Pablo me mira muy silencioso, me dice, ¿sabes qué, tío? A mí también me pasa eso contigo. Y no sabes cuánto me alegro que hayas sacado ese tema hoy. Y no sabes cuánto me alegro que hayas sacado ese tema hoy. Porque tenía la sensación de que nuestra relación se iba al carajo. Y creo que hoy hemos hecho algo que va a dar pie a tener una relación de verdad entre tú y yo. Y así fue. Desde entonces nuestra relación se ha generado de una manera muy diferente, ha creado cosas muy diferentes, hemos establecido unos vínculos muy diferentes. Esta conexión humana tan importante para el ser humano, para sentir que formamos parte de algo, ese sentido de pertenencia, esta conexión humana es mucho más fácil gestarla desde abrirnos, aún con el miedo, porque ahí es donde está lo genuino de uno y conecta mucho más fácilmente con lo genuino del otro, con lo genuino de las otras personas. En coaching, en mi experiencia como profesional del coaching, y ya os digo también con PNL, hipnosis ericksoniana, eh, mis coaches, pero mis amigos, pero mi familia, son capaces de abrirse tanto y de llegar tan lejos como yo he podido llegar y abrirme. Convertirte en un buen coach, aunque no sea para dedicarte profesionalmente a ello, convertirte en un líder en una organización que sea capaz de adaptarse al cambio, convertirte en un, un buen amigo, un mejor amigo, un mejor hermano, una mejor amiga, probablemente tenga algo que ver con mejorar tus conexiones humanas, esa manera de conectar con el otro. Y eso no pasa por pedirle al otro que conecte contigo. Eso también es y pasa por convertirte en responsable de ti misma, de tus propios miedos, de tu propia vulnerabilidad. Hoy estoy tratando un tema muy diferente al que, bueno, muy no, pero algo diferente al que habitualmente suelo tratar en esta presentación. Y espero que para mí, asumiendo los riesgos que yo sé que estoy asumiendo, también en esta experiencia de cambio suponga pues nuevos logros. O al menos, si es un fracaso, y luego lo veré, entender fracaso como la oportunidad de aprender, seguramente podré aprender mucho. Pero como os decía, en un contexto de tanto cambio, donde este tsunami tecnológico nos está arrollando, además del tsunami del virus, hay un desafío muy grande para todas las personas, para todas las personas. Y es que podamos generar cosas nuevas en esta situación de cambio. Y no de forma individual, sino con esas conexiones humanas. Innovar, crear, cambiar, ese sentido de pertenencia y de amor, está en el cofre del miedo y en el cofre de la vulnerabilidad.
Y la propuesta de hoy es desde dónde tú te miras. Y ahí os voy a proponer algo muy sencillo ahora durante unos minutos. Nada, unos minutos. Quiero como que salgas de ti, quiero invitarte a como que salgas de ti y que te imagines una situación en la que has tenido miedo, en la que has sentido miedo y te has quedado con ganas de algo, quizá de pedirle a esa persona de la que estabas enamorado o enamorada, que querías algo con ella, quizá algún proyecto profesional, quizá, no sé, cualquier experiencia en la que hayas tenido algo relacionado con el miedo. Y como si te vieras desde fuera, como si fueras el observador de una película en la que el protagonista eres tú mismo, pero te ves desde fuera. Tú ves la película ahí delante y te ves en esa situación en la que tenías miedo, en la que estabas ahí en una situación a punto de exponerte a una situación muy problemática. O problemática, no tan problemática o más problemática. ¿Desde dónde te miras tú ahí? ¿Qué consideración tienes de ti mismo? ¿De una persona débil? ¿De una persona frágil? ¿De una persona que no va a ser capaz de asumir lo que pase? Porque es una forma de mirarte. Pero la invitación de hoy, la invitación de este momento es que vayas transformando esa imagen. Y que si esa situación en la que te quedaste con ganas de algo por miedo, empieces a mirarla ahora y empieces a decirle a esa persona que está ahí delante, esa persona es única. Única, porque esa persona es única. Dile a esa persona también que es importante, que es especial. Dile a esa persona que es especial. Dile a esa persona que es valiosa. Dile a esa persona que la ves tal y como es. Díselo a esa persona que está ahí en esa situación. Y deja que esa persona reciba esos mensajes tuyos, que es importante, que es especial, que es valiosa, que existe, que la ves. Dile esas cosas. Pregúntale si fuera hoy el momento de volver a vivir esa experiencia, ¿qué haría? Sabiéndose valiosa, sabiéndose importante, sabiéndose especial, sabiendo que la ves tal y como es, sabiendo que existe, sabiendo todo eso, ¿qué haría esa persona hoy? Pregúntale. Esto que os estoy proponiendo es como abrir ese cofre de tesoros que hay en cada persona. Ella, Martha Graham fue una bailarina y coreógrafa del siglo pasado que cuando era joven fue a hacer alguna prueba con un gran coreógrafo también de danza y ese coreógrafo le dijo, señorita, usted dedíquese a otra cosa, que esto de la danza no es para usted. Imaginaos, un coreógrafo importante a alguien que tenía las ganas de bailar, de expresarse con su cuerpo. Ese coreógrafo importante le dijo, señorita, no se dedique a esto, dedíquese a otra cosa. Esa mujer, no sé exactamente cómo, pero esa mujer siguió apostando por sí misma. Se dedicó a la danza. No solo se dedicó a la danza, sino que fue quizá, si no la más, una de las personalidades más innovadoras y creativas en el mundo de la danza en el siglo pasado. Martha Graham. Apostó por ella misma y desde quien ella era, creó e innovó en un mundo donde parecía que los patrones eran otros. Se abrió al cambio y lo vivió. Y ella decía, además de como lo decía Groucho Marx, sé tú mismo, Groucho Marx no sé quién le decía eso, no sé tú mismo, los demás ya están, los demás puestos ya están ocupados, ¿no? Ella lo decía de una forma mucho más bonita. En lugar de sé tú mismo, que los demás puestos ya están ocupados, decía algo así como algo más bonito. Decía, mira, en el mundo solo hay una persona como tú, solo una.
Nadie más es como tú. El milagro que tú eres, la combinación única en la que tú te has convertido, solo eres tú. Solo hay una persona exactamente como tú. Y lo que tú puedas poner en el mundo, lo que tú puedas crear para este mundo, solo tú vas a poder crearlo. Solo tú vas a poder aportarlo en el mundo. Y esa combinación única que tú eres, si no lo pones tú en el mundo, ¿quién lo pondrá? Porque no hay nadie más como tú. Si no lo pones tú en el mundo, ¿quién lo pondrá? Porque no hay nadie más como tú. Cuando hablamos de innovar, hablamos de exponernos. Lo hemos dicho antes. Cuando hablamos de crear algo, hablamos de exponernos, de asumir riesgos, quizá de experimentar miedo. Cuando hablamos de situaciones de cambio, hablamos de todo eso. ¿Desde dónde lo vas a hacer tú? ¿Mirándote y quedándote parado? ¿O mirándote y viéndote desde ese lugar, siendo único, siendo especial, desde ese lugar de valentía, abrazando el miedo y yendo más allá de ese miedo? Y sobre esto añado alguna cosita más antes ya de la parte que si queréis de preguntas y de hablar un poquito de las formaciones de FIT. Como os decía, el miedo entre las emociones básicas tiene muy mala prensa o ha tenido muy mala prensa. Parece que el miedo no se podía sentir y la vulnerabilidad tampoco. Nos insensibilizábamos con eso. Eh, ¿Qué digo que tiene mala prensa? Porque claro, si apareciera aquí ahora mismo un cartel de periódico que pusiera miedo, seguramente el subtítulo sería: nos está fastidiando la vida, no me deja avanzar, no me deja conseguir lo que quiero porque estoy bloqueado en el miedo. Miedo, y sería el subtítulo. Claro, porque no se le ha entendido bien al miedo. Hay una cosa que convendría que todas las personas tuviéramos muy presente cuando hablamos de las emociones que nos generan incomodidad. Entre ellas el miedo. El miedo tiene una intención y una función positiva para el ser humano. Sí, 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 no, no está aquí para fastidiarnos. Está aquí para que cuando te asumes a tus abismos, para que cuando te decidas lanzar desde esa peña al río, para cuando te decidas lanzar a los mares que vas a seguir viviendo, minimices los riesgos. Y trates de asegurarte que vas a seguir pudiendo respirar. Pero no, no es el dictador que trata de impedirte vivir la vida que quieres. No es el dictador, no lo es. No es el dictador que te aleja de ti. Al contrario, es esa emoción que lo que persigue es que cuides de ti. Que aquellas cosas que son importantes para ti las tengas en cuenta y te pongas un paracaídas para lanzarte a los abismos. De eso va el miedo. Trata de asegurarte tu supervivencia. Intención positiva del miedo. Cuando uno asume que tiene miedo, desde ahí es mucho más fácil asumirlo, sabiendo que la vulnerabilidad de sentir miedo es la vulnerabilidad de querer seguir vivo, de querer mantener las cosas valiosas de mi vida. La intención positiva de las emociones, especialmente de las emociones incómodas, hay que tenerlas en cuenta a partir de hoy. No son quienes te impiden vivir la vida que quieres y ser quien tú eres. Solamente te avisan de que hay alguna cosa para cambiar, porque emoción viene del latín emotio, y emotio viene de moverse desde. Las emociones incómodas, esas emociones que puedan ser incómodas, y el miedo te incomoda y nos incomoda, no son para que nos quedemos ahí. Son para que cuidemos y cambiemos algo para poder seguir acercándonos y viviendo la vida que queremos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vais hasta aquí? Porque
ya va llegando la parte final y os voy a comentar alguna cosita de las formaciones en un instante. Antes de eso, me gustaría solamente añadir, en un tiempo como este de tan cambiante, cambios es incertidumbre. Eso está muy claro. Y la incertidumbre que tenemos hoy en día es enorme. Más que nunca es necesaria la innovación. Así que más que nunca es la necesidad de que hagamos cosas y nos equivoquemos, entendiendo equivocación o fracaso como la oportunidad de aprender, a que sigamos intentándolo 1000 veces como Edison, hasta que a la 1001 o a la 1100 o a la que sea, logremos eso que queremos. Innovar va de eso. Crear algo va de eso. Y eso, abrirnos a esa vulnerabilidad nos facilitará la conexión con los demás, la conexión con nosotros mismos y a crear pertenencias mucho más genuinas con amor. De eso va de lo que estamos hablando. Ahí viene ese mundo con esa, ¿cómo se llama? Mascarilla, solo para ilustrar el momento este de cambio en el que andamos en este momento viviendo. Y es tiempo simplemente de mencionar, como decía antes, en EFIC tenemos varias formaciones, algunas a medida para compañías, en organizaciones, y tenemos algunas pues en abierto, que las hacemos en online, en streaming. En estos tiempos hemos hecho ya varias ediciones de la certificación de experto en coaching, de PNL también en streaming, de coaching de equipos y también de liderazgo emocional y neurociencia. Bueno, curso de experto en coaching es una formación para certificarte como coach profesional. Tenéis en nuestra web la información que queráis tener y podéis consultarnos sobre ella. Es una formación extensa que te permite las mejores certificaciones en coaching a nivel mundial y te habilita y te capacita para desenvolverte como profesional de coaching. ¿Sí? PNL Fusión es una propuesta novedosa que tenemos en EFIC, que a diferencia de lo que era tradicional o que sigue siendo tradicional en muchas partes en las formaciones en PNL, que es formación practitioner, formación master practitioner en PNL y trainer en PNL como parte del itinerario formativo. PNL Fusion es una formación que lo que hemos hecho ha sido extraer lo mejor de un practitioner en PNL, lo mejor de un master practitioner en PNL y lo más interesante para aplicar en técnicas de comunicación, y lo hemos unido en una formación para optimizarla, para, digamos, ofrecer algo diferente, que fuera mucho más práctico y que nos permitiera mucho más rápidamente poner en acción. Esta es PNL Fusion, y luego tenemos el curso de liderazgo, de liderazgo emocional y neurociencia, que tiene que ver pues, con una formación también muy enfocado en la gestión emocional, inteligencia emocional a nivel individual, también colectiva en organizaciones, desde una perspectiva de liderazgo, toda la relación que existe entre las emociones o lo que se conoce entre emociones y neurociencia, ¿vale? Muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que se conocen y de la relación que hay entre emociones y neurociencia. Y luego, coaching de equipos es una formación que tanto para líderes que no quieran dedicarse al coaching o para coaches que también quieran especializarse en coaching de equipos, pues capacita y habilita para poder dedicarte a ello. Bien, esas son nuestras formaciones fundamentales en abierto, experto en coaching. Es una formación muy completa para certificarte como coach profesional. No tienes por qué querer dedicarte al coaching profesional, puede ser que solo quieras aprender todas las habilidades de un coach profesional para ponerlas en acción en tu desempeño, en tu vida, en cualquier ámbito. Como os decía antes, eso es importante en cualquiera de nuestras formaciones. Para convertirte en un buen coach, en una buena coach, en una buena persona, en un buen compañero o acompañante a través de PNL o de cualquiera de estas disciplinas, has de pasar por las experiencias y abrirte a esa vulnerabilidad, abrirte a ese lugar de crecimiento y de autenticidad de ti misma. Para eso nuestras formaciones, lo que hacemos con ellas es, lo que hacemos en ellas es que sea una experiencia muy práctica, muy vivencial, donde todas las herramientas se practican en primera persona, donde
toda la experiencia de aprendizaje es para uno mismo en primer lugar. ¿Sí? Entonces, todo se practica en primera persona para que la persona haya podido pasar por la experiencia y a partir de ahí pueda ponerlo en práctica con terceras personas. ¿Sí? Muy bien, pues ahora se abre el tiempo son -20, vamos muy bien de tiempo. Se abre el tiempo de dudas, preguntas. Me voy a acercar ahora a la pantalla para ver si tenemos por ahí alguna pregunta, dudas. Podéis escribir en el chat las preguntas, ¿sí? Me preguntan por ahí, gracias a todos los que estáis ahí diciendo, bueno, ahora estoy leyendo del chat todas las cosas que me estáis escribiendo. Gracias, muchas gracias, a quienes estáis ahí. Escribe por ahí Javier, miedo y vulnerabilidad, a veces las heridas de nuestro ser. Claro, cualquiera de esas cuestiones, lo que podemos llamar, o hay quien puede llamar, ahí en el chat aparece Javier mencionándolas como heridas de nuestro ser. Ningún niño, ningún bebé, y ahí me gustaría ilustrarlo con la siguiente diapositiva. Ningún bebé cuando se mira en un espejo siente que tiene heridas. Nadie. Nadie. La buena noticia de todo esto es que luego, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas que se puedan convertir en heridas. Heridas, y ahí podría extenderme mucho, pero bueno, entender que cualquier cosa que podamos llamar herida es una experiencia vivida sin los recursos suficientes para poder vivirla. Para poder vivirla de una manera sabia, por llamarlo de alguna forma. Pues esas experiencias quedan como congeladas en forma de, hay quien las puede llamar de herida. La buena noticia de todo esto, Javier y el resto de las personas que estáis aquí, es que uno puede trascender eso, aprender de ahí y acercarse más a quien es. No sé si sanando la herida, pero sí, digamos, apartando lo que es accesorio, para acercarte más a quien tú eres. Por ahí escribís, débil, todo conlleva riesgo. Vivir es una enfermedad que tiene muy mal pronóstico. Es una enfermedad que tiene muy mal pronóstico. Entonces, claro que todo conlleva riesgo. Vivir tiene riesgo. Y quien quiera vivir sin riesgo, fijaos, me escriben desde, como os decía, Latinoamérica, etcétera. Quien quiera vivir sin riesgo, no sé si va a poder vivir con cierta plenitud. Por aquí nos escribe June, el miedo puede bloquearte. Quizás dejar que pase lo que tenga que pasar. El miedo puede bloquearte si lo entendemos como con esa mala prensa. No sé si es June o June, como se pronuncia tu nombre, espero estar pronunciándolo bien. Hola, Edilma. Puede bloquearte si lo entendemos mal, porque nos alejamos de eso que nos proporciona miedo. Cuando vamos a por algo que queremos, pero que desconocemos, aparecerá el miedo, porque lo desconocemos. Y el miedo es una emoción primaria que trata de garantizarnos nuestra supervivencia. Entonces, de lo que se trata, y en ese sentido, no es dejar que pase lo que tenga que pasar, es abrirte a la vulnerabilidad de aceptar que tienes miedo, que sientes miedo, porque es el primer paso, aceptar que sientes miedo para poder preguntarle al miedo, miedo, ¿de qué me estás queriendo prevenir? Porque ahí está la intención positiva en el miedo. ¿Sí, June? Esa es la idea. Abrirnos a la vulnerabilidad de aceptar ese miedo, de sentir el miedo, abriéndonos, sentimos ese miedo, entonces preguntarle, miedo, ¿cómo me estás queriendo ayudar? Porque no es que no quiera que avances, no es que quiera bloquearte, lo que quiera es avanza al mismo tiempo que cuidas de las cosas que son importantes para ti. En mi caso, por ejemplo, cuando he decidido hacer cambios importantes en mi vida, claro, he sentido miedo. Y algunas cuestiones, pues, desde personales, cuando decidí cambiar de ciudad para vivir, el miedo de sentirme solo.
Hay muchas cosas en la vida que pueden producir miedo, pero sentirse solo es una de las peores cosas que yo creo que como ser humano pueden ocurrirle a uno. Sentirme solo para mí era aterrador, era dejar de formar parte de cosas importantes, de sentir el cariño de otras personas. Y el miedo no era, no te cambies de ciudad, no cambies de cosas, no vivas ese sueño que tienes. No, el miedo era, oye, vas a cambiar. ¿Qué tal si empiezas a crear lazos que te permitan sentirte y sentir que te aman y a quien tú puedas amar? Esa era la idea del miedo. No era bloquearme, sino que ya empezar a gestar lazos o, en cuanto pudiera, generar esos lazos para sentir el amor de los demás y sentir amor por esos demás también. A ver qué más me decís por aquí, que lo estoy viendo por aquí. Cuando el miedo nace de la repetición en el pasado y de sufrir, ¿cómo convencer para que se vuelva a lanzar? Bueno, Begoña, esa es una muy buena pregunta. Cuando el miedo nace de la repetición en el pasado y de sufrir, ¿cómo convencer para que se vuelva a lanzar? Mirad, lo primero es, en lugar de decir no, 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 ese miedo es, en gestión emocional, es ese abrirnos a la vulnerabilidad es, como decía Rumi, ¿no? Que cualquiera de esas, no lo decía así, pero siguiendo una poesía, me ha venido una poesía de Rumi, es darle la bienvenida a esas emociones. Aunque haya estado muchas veces y tú además hayas sufrido, dale la bienvenida al miedo. Lo que llamamos, bueno, no voy a entrar tampoco en eso, pero dale la bienvenida al miedo. Siéntate con él. Ahora, hace un momentito os proponía que os vierais desde fuera con ese otro tú en ese momento en el que te quedaste bloqueada. Bien, pues ahora en lugar de eso, sienta en el asiento de enfrente al miedo. Siéntate con él, siéntalo en el asiento de enfrente. Si lo puedes representar con alguna imagen, pues mejor. ¿Vale? Lo sientas ahí enfrente. Estas son herramientas que se aprenden en nuestras formaciones. Os la cuento muy rápida, ¿vale? Pero son herramientas que en las formaciones se trabajan más profundamente. Tienes ahí al miedo sentado delante de ti, en el sofá delante de ti, quizá lo puedes representar a través de alguna imagen, y se trata de que establezcas una conversación con él. Por primera vez quizá en tu vida puedas hablar con ese miedo. Y quieres hacer algo, quieres decirle a esa persona que la quieres, quieres cambiar de trabajo, quieres decirle a tu equipo de trabajo que sientes miedo porque no sabes cómo va a ir la empresa y te gustaría contar con su apoyo y con toda la riqueza que tienen todas las personas de tu equipo, pero que sientes miedo. Bien, pues siéntate con ese miedo y pregúntale, oye, ¿qué intención positiva tienes para mí? ¿Cómo me estás queriendo ayudar? ¿De qué me estás queriendo proteger al hacerte presente en mi vida? Porque ahí, Begoña, seguramente estás relacionando el miedo con haberte quedado en experiencias en las que no sé si tú, pero gente a tu alrededor, experiencias de sufrimiento. Y son cosas distintas. El miedo es una emoción que aparece para ayudarte de alguna manera que conserves, que cuides cosas importantes para ti. Y claro, cuando tú le echas la responsabilidad al miedo de que no has podido lograr lo que querías, empiezas a sufrir. Porque querías algo y uno empieza a sufrir. Espero que esa oportunidad de conversar con el miedo te abra a algo más allá que el sufrimiento. ¿Sí, Begoña? Gracias. Hola, Inge, gracias a ti. ¿Cómo puedo entrar? ¿Chat? Pues en el chat, en la misma, ¿cómo se llama? Ahí en lo que aparece de la webinar, hay una parte que pone chat, me parece. Solamente tienes que darle a la pestañita para desplegarlo y ahí puedes escribir. ¿Sí? María José, espero que estés pudiendo verlo. Estoy intentando volver a construirme ahora mismo unos límites que pueden dañar. Si yo soy consciente de ello, ese miedo es bueno para los demás, pero no para mí. ¿Qué hago? Bueno, Ángela, eh, ese miedo, y gracias también por eso que pones entre signo de admiración ahí. Ese miedo, eh, a ver, mirad, una cosa que también nos ayuda mucho, eso de establecer una conexión genuina con los demás, es específicamente eso, elegir
a alguna persona de mi entorno, no a cualquier persona, porque la vulnerabilidad también se gesta y vamos creciendo en nuestra propia confianza de abrirnos a nuestra vulnerabilidad a medida que lo vamos haciendo. La vulnerabilidad tiene que ver con abrirnos a exponer esa fragilidad nuestra. Entonces, esto que estás haciendo quizá, Ángela, hoy, dices, ¿qué hago? Ese miedo es bueno para los demás, pero no para mí. Ese miedo también es bueno para ti. Pues compartir eso con alguien ya puede ser una muy buena cosa. Cuando hablamos de gestión emocional, y en eso el doctor María Alonso Puig, esta parte de, bueno, hay una parte que a mí me gusta una metáfora suya, la primera cosa que hay que hacer para manejar las emociones de una manera mucho más eficaz es aceptar que la tengo. Ya por ahí empieza a abrirse la puertecita de la vulnerabilidad. Aceptar que siento ese miedo. Primer paso. Segundo paso. Bueno, primero en realidad es identificar que siento algo. Identifico eso. ¿Vale? Identifico que siento algo que puedo llamar de miedo. Puedo poner el nombre miedo. El segundo paso es aceptarlo. Porque puedo decir, tengo miedo y rechazarlo. Ya sabéis, eso que hemos dicho antes de insensibilizarnos. No, no, no. Identifico que tengo miedo y lo acepto. Acepto que tengo miedo. Y el tercer paso tiene que ver con expresarlo. Es abrirnos a esa vulnerabilidad. Y expresarlo no es romper algo. Expresarlo es compartir con alguien desde esa vulnerabilidad, desde ese riesgo de mirar, esta soy yo. Y esto es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo miedo. Quiero esto, pero siento miedo. Ya solo con eso, Ángela, es muy posible que logres grandes avances. Solo la carga que esté suponiendo ese miedo seguramente ya se baje muchísimo solo con eso. Y además, os preguntáis y le pregunté de ese miedo, oye, de fondo, ¿de qué me estás queriendo proteger? ¿Cómo me estás queriendo ayudar en este momento de mi vida? ¿Qué intención tienes para mí de ayuda, en positivo? Y daros un tiempo para escuchar esa respuesta. Y aunque en el momento no la encontréis, dejad esa pregunta flotando en el aire que la encontraréis. Y una cosa, Ángela, dices, estoy intentando volver a construirme. Gracias por compartirlo aquí, por abrirte también con nosotros. Pero tú ya estás construida. Solamente se trata de que te quites alguna de esas cosas que has ido aprendiendo durante la vida. Lo que Javier antes quizá llamaba como heridas. Se trata de que te quites esos ropajes que no son tuyos, esas ropas que no te pertenecen a ti, que son de otras personas, y que vayas acercándote a esa cosa auténtica que eres. Tú ya estás construida. Tú ya eres única. No hay nadie más que tú en el mundo. Gracias por compartirlo con nosotros aquí hoy. Dejadme un poquito más, a ver la hora que es, que no me vaya de tiempo. Venga, más cosas. Como estábamos sobre sobrevivencia, creía que la dureza era mi fortaleza. Ahora que veo mi vida, me doy cuenta que la vulnerabilidad me hace más fuerte y me permite con humildad abrazar los cambios. Gracias, Andrea. Desde luego, desde luego. Y además, os contaba lo de este chico amputado de brazo, amputado de pierna, y no he acabado de contaros la historia. Ese chico hoy en día hace CrossFit, ese chico se sube a una tabla de surf aunque se vuelva a caer, ese chico no hay nada que lo pare, no hay nada que lo pare. Y cuando compartía con nosotros, con el grupo con el que estábamos en formación, compartía con nosotros, empezó de una forma también como tímida, poco a poco abriendo, y veíamos en sus ojos cómo se le humedecían. Claro que se le humedecían. Y por último, se le humedecían de alegría, de poder abrirse y compartir con nosotros distintos momentos de su vida que habían sido muy difíciles. Y la fuerza y la valentía no es de los que tienen seguro el resultado. Valiente es el que se abre a vivir esa vulnerabilidad. Y fuerza es quien es capaz de sostener esa vulnerabilidad. Sabiendo que asume un riesgo, sabiendo que puede equivocarse, es el fuerte, Andrea. Coincido contigo, gracias. Gracias, Gema. El COVID-19 ha dado un vuelco a mi vida en casi todo. Llevo huyendo del miedo desde hace meses y ahora me he parado y me he dicho, voy a sentir lo que tenga que sentir. Empieza a ceder y curiosamente me siento más cerca y menos sola que nunca. Está siendo una experiencia incómoda, aunque creo que es la palanca que necesitaba desde hace tiempo para generar el cambio
el cambio que quiero a todos los niveles. Solo puedo dar las gracias al miedo y la incertidumbre. Gracias, Mónica, también. No puedo estar más de acuerdo contigo en este momento que decir miedo e incertidumbre y abrirte a eso y que ahora, bueno, pues empiezas a sentirte, empiezas a sentir que cede toda esa sensación de miedo, ¿no? Sí. Y aunque encontremos una vacuna para el COVID o alguien encuentre una vacuna para el COVID y tal, vendrán muchas más cosas de incertidumbre, muchísimas más cosas que ni sabemos, ni conocemos, ni preveemos. Quienes más éxito tendrán, estoy convencido, como quienes más éxito van teniendo, es quienes más están abiertos a todo eso. En muchos sentidos, no hay tiempo para explicarlo, pero en muchos sentidos. Así que me alegro que estés abriéndote a esa incertidumbre y a ese miedo. Recordar además, abrirse a eso, lo que dice en favor de quien se abre, es que tiene la grandeza y la fortaleza de sostener ese miedo, sostener esa incertidumbre, sostener esa vulnerabilidad. Quien es capaz de sostener esa vulnerabilidad, no hay nadie fuera que le pueda hacer daño. Gracias. ¿Qué más decís por aquí? Coco, un abrazo también fuerte desde aquí. Yanire, gracias, Yanire. A ver. Gracias, Aida. Lorena también. Bueno, Lorena, yo cuando me expuso a ti, Mar. Bueno, Mar, pronto espero que nos podamos vivir juntos, que nos podamos compartir de nuevo. Tú sabes muy bien de lo que he hablado y también para el día de hoy ha sido también una inspiración hablar del miedo y de la vulnerabilidad. Esa tarde que tarde fue, me parece, no, fue por la mañana contigo. Fueron 2 días y medio intensos, pero también fue contigo, creo que fue en una mañana también muy, muy, muy intensa. Gracias por estar ahí, Mar. Claro, María José dice, no solo es vivir, es sentirse vivo. Claro, cuando nos insensibilizamos para las emociones incómodas, eso no es la anestesia, cuando nos inyectan una anestesia, no solo nos insensibiliza para el dolor, también nos insensibiliza para la alegría, para el amor, para el disfrute. Entonces, abrirse a eso es sentirse vivo. Hay una canción de Los Secretos, es un grupo español, para quienes no lo conozcáis, es un grupo español de hace muchos años, y hay una parte de la canción que decía, prefiero sentir tu dolor que no sentir. Que de alguna forma prefiero estar vivo y sentirme vivo a no sentir. Yo también. Gracias, María José. Inge, me dices, puede ser que esa conversación con el miedo te lleve a contestarte basado en tus creencias, que también no pueden ser realidades. ¿Es así? Si fuese así, ¿podría ser peligrosa la respuesta que se da en esa conversación? Sí. Claro que va a aparecer cosas desde las creencias. Pueden aparecer cosas desde las creencias si estás desconectada de ese momento. Ahí, Inge, permíteme, es importante que en ese momento te dediques un tiempo para ti, para conectar con tu centro y para conectar también con ese miedo de una manera quizá como nunca lo hayas hecho. Claro que las primeras respuestas es fácil que aparezcan desde lo que tú piensas ya sobre el miedo. Tómate un tiempo y sobre todo, sobre todo, pregúntale cómo me estás queriendo ayudar, qué intención positiva tienes para mí. Y déjate a ti escuchar las respuestas. No es date las respuestas que ya conoces, esas ya las conoces. Tómate un tiempo, respira. La respiración también es un gran aliado para este tipo de descubrimientos. Respira. Respira lo más profundo que puedas cuando hagas esa pregunta al miedo. ¿Sí? Y tómate el tiempo para dejarte escuchar las respuestas. Porque si no, es fácil que te aparezcan las respuestas que ya más habitualmente tienes. Muy buena observación también, gracias, Inge. También te digo una cosa, y os digo una cosa. Hay coaches, ya vemos coaches en el mundo y que acompañamos con PNL y con hipnosis, porque hay situaciones de vida en que solas, pues nos cuesta más aprender a sostenerlas. Por eso nos contratan para acompañarles muchas personas, para que podamos facilitar ese camino y ese cambio. ¿Sí? Gracias, Inge, por las preguntas, ¿eh? Claudia, gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Juan.
Más allá del miedo está la magia, pero como has dicho, con corazón, humildad, autenticidad y un cierto grado de preocupación. Necesario ese diálogo con el miedo. Necesario, claro que sí, Yolanda. Gracias por estar ahí también. Un placer compartir. Igualmente, nos vemos pronto, yo también lo espero. Precaución, precaución, sí. Gracias, Cristina, gracias, Inge. Muy bien, pues llegamos a la hora en punto, yo creo, ¿no? Estupendo, pues de mi parte, si aún estáis a tiempo de hacer alguna pregunta, alguna cosa, y si no, espero que en alguna cosa, en alguna manera, no sé, que por alguna rendija de vuestro consciente y de vuestro inconsciente os haya entrado alguna cosa que os haya sido útil, porque ese ha sido el propósito fundamental. El propósito es que pudierais conectar un poco más con vuestra vulnerabilidad, con la gratitud también a ese miedo. Una cosa que tienen las personas que abrazan la incertidumbre, que abrazan la vulnerabilidad, que abrazan al miedo, es una profunda gratitud a todo lo que acontece. Entonces, espera que veo que estáis escribiendo por aquí. Sí, sí, sé tu historia. Eh, entonces, gratitud. Y desde ahí, desde ese lugar también de gratitud, gracias por haberme acompañado, por haber compartido esta tarde conmigo. Y nos vemos, quién sabe dónde, quién sabe cuándo. Y en cualquier caso, desde ya os llevo un poquito también conmigo, un poquito más. Hasta muy pronto a todas y a todos. Gracias.